Bueno, después de un buen rato, creo que este va a ser el ritmo de mi canal, porque tengo que investigar muchos datos y fuentes y leer cosas y me va a tomar tiempo hacer cada video. Comienzo esta nueva saga de videos que no sé cuántos va a abarcar sobre los herederos de Napoleón Bonaparte, pues este fue el primer personaje histórico en llamar poderosamente mi atención cuando era tan solo un puberto. Recuerdo haber visto empezados un par de capítulos de la serie francesa de 2002 por cable y aquello me intrigó bastante, pero no lo suficiente como para averiguar qué días la daban. No fue hasta que mi amigo me prestó Age of Empires 3 que mi interés regresó, y por ahí de los 13 o 14 años, no recuerdo bien, una tarde que acompañé a mis padres a la librería, les pedí que me compraran un pequeño libro que encontré. Mis padres, algo sorprendidos por mi elección, accedieron de inmediato, y desde que leí ese libro y posteriormente me hice con la serie en DVD, Napoleón Bonaparte fue mi héroe por buena parte de mi juventud. Quedé absolutamente encandilado por su leyenda histórica y su trágico desenlace. Si bien en la actualidad mi concepto de héroe de la historia ha cambiado bastante, sobre todo al descubrir el lado oscuro de aquellas figuras que muchos admiran y que suelen ser obviados por sus biógrafos o mencionados someramente como una nota al pie de página. En el caso de Napoleón, solo hay que preguntarle a los haitianos. A pesar de ello, seguí guardando cierto cariño hacia su figura y a la de los demás héroes que tuve mientras aprendía historia, y que ahora considero asesinos en masa glorificados, pero ya daré mi postura sobre la historia y sus protagonistas en un video especial. Asesinos glorificados o no, una cosa no podemos negar, y es que sus vidas interesantes son, y su impacto aún se siente en la actualidad, y Napoleón Bonaparte no es la excepción. Mas este video no se va a centrar en él, después de todo es una figura demasiado conocida, incluso por aquellos que no saben mucho de historia, pues ha impregnado la cultura popular de múltiples formas. Esta serie de videos tratarán sobre sus herederos, pues solo uno es medianamente conocido. Si eres mexicano y prestaste atención a tus clases de historia, quizás te suene el título de Napoleón III, pues fue él quien invadió el país en 1862, instaurando a Maximiliano de Habsburgo como emperador de México. Pero no nos adelantemos, este video comenzará por su hijo. La mañana del 20 de marzo de 1811, 101 salvas de cañón retumbaron por los callejones de París, anunciando la noticia de que el tan ansiado heredero imperial había arribado a este mundo en el Palacio de las Tullerías. Napoleón François Charles Joseph Bonaparte, el único hijo de Napoleón I de Francia y su segunda esposa María Luisa de Austria, nació a las 9:20 de la mañana tras un largo y tortuoso parto, donde tras una complicación al emperador le dieron elegir entre salvar a su esposa o a su futuro hijo, decidiendo que salvaría a la madre. El bebé nació inerte, aparentemente sin vida, pero tras un inesperado giro del destino, con una gran bocanada de aire, comenzó a llorar, para sorpresa y deleite de todos los presentes. El pequeño vino al mundo pesando 4 kilogramos y midiendo 50.8 centímetros de altura. Napoleón le comentó a Gerard Duroc, duque de Frioul y general del emperador: envidio a ese niño. La gloria lo está esperando. Yo tuve que perseguirla. Yo he sido Philip, él será Alexander. Solo tendrá que extender su mano y el mundo será suyo. Durante la ceremonia de bautizo, llevada a cabo el 9 de junio en la Catedral de Notre Dame, el embajador austriaco Schwarzenberg escribió en un reporte para el primer ministro de su país lo siguiente: la ceremonia fue hermosa e impresionante. El momento en el que el emperador tomó al infante de los brazos de su madre y lo elevó 2 veces para presentarlo al público, cosa que rompe con la tradición de la misma forma como lo hizo en su coronación, fue fuertemente aplaudida. En el rostro del monarca podía verse la gran satisfacción que le provocaba este solemne momento. Las celebraciones duraron una semana, y el jubiloso Napoleón ordenó que se cantara Te Deum en todas las iglesias del imperio. Sin duda alguna, el pequeño rey de Roma, título que recibió al poco de nacer y apodo con el que lo nombraba con cariño su padre, era el hijo más deseado de toda Francia.
Los nombres del joven príncipe estaban compuestos por el de su padre, Napoleón, el de su abuelo materno, Francisco, el de su abuelo paterno, Charles, y el de su tío y padrino, Joseph. El cuidado del pequeño Napoleón quedó a cargo de Louise Charlotte François de Montesquieu, a quien el emperador nombró gobernadora de los niños de Francia, nombre algo pomposo para ser una nana real e institutriz. El pequeño príncipe imperial la llegaría a llamar Mama Q. Napoleón Bonaparte colmó de cuidados y mimos a su pequeño hijo. Después de todo, su trabajo le costó concebirlo. Además del nombramiento de Madame de Montesquieu, el emperador le asignó otras 4 damas para que le asistieran. Nombró a personal especial que solo se dedicaba a mecer su cuna, criados con uniformes distintivos, cocineros, médicos y cirujanos dedicados única y exclusivamente a los cuidados del niño. La relación padre e hijo que tuvieron fue muy estrecha y tierna. Pese a que Napoleón estaba ocupado la mayor parte del tiempo con asuntos de estado, este se las arreglaba para conseguir algo de tiempo para pasar con su hijo. Aquellos que presenciaban eso afirmaban que el emperador parecía otro hombre. Cuando estaba con el niño, el hombre más temido por las monarquías de toda Europa se ponía de rodillas y se tiraba en el suelo para jugar con él. El destino del pequeño Bonaparte parecía prometedor, pero aquello cambió cuando su padre decidió invadir Rusia el 24 de junio de 1812, siendo el gran error que marcaría el comienzo de la caída de aquel genio militar y político. Antes del comienzo de la batalla de Moscú, Napoleón recibió de París un retrato de su adorado vástago. El emperador, rebosante de orgullo paterno, llamó a su tienda a sus oficiales y altos mandos para que apreciaran el retrato y compartieran su dicha. A finales de 1813, el imperio francés era derrotado de manera contundente tras la batalla de Leipzig. Para 1814, el reinado de Napoleón Bonaparte colapsaba. La reina María Luisa tomó al pequeño y huyó del Palacio de las Tullerías ante la llegada de las tropas de la coalición a París, instalándose primero en el castillo de Rambouillet y luego en el castillo de Blois. El 4 de abril, de camino a París, presionado por sus oficiales y para salvaguardar los derechos al trono de su hijo, Napoleón Bonaparte abdicó a su favor. El pequeño rey de Roma, de tan solo 3 años de edad, se convirtió en emperador de Francia, aunque el reinado de Napoleón II duraría solo un par de días, pues ante la imposibilidad de retomar la capital, su padre se vio obligado a rendirse de forma incondicional. El consiguiente Tratado de Fontainebleau decretó que las herencias sobre Francia e Italia de los Bonaparte quedaban anuladas. El pequeño Napoleón II ya no era más un príncipe imperial ni el rey de Roma. Sin embargo, el tratado le concedía el título de príncipe de Parma, una provincia al norte de Italia. Su madre recibiría el título de duquesa de Parma poco después. Al regreso triunfal de su padre, luego de su escape en su exilio en la isla de Elba, el niño volvería a ser nombrado príncipe imperial, mas aquello solo duraría 100 días, hasta la derrota definitiva de Napoleón en la batalla de Waterloo. Sin embargo, tanto la emperatriz como el pequeño Napoleón II habían huido a Viena después del exilio de Napoleón a Elba y no habían regresado ante el retorno del emperador. Padre e hijo no se habían visto desde entonces y después de Waterloo ya nunca más se volverían a ver. Pues el emperador francés, aquel que había puesto a temblar a los imperios europeos, era ahora desterrado a la remota isla de Santa Elena, donde viviría hasta su muerte el 5 de mayo de 1821. A pesar de que Napoleón abdicó nuevamente en favor de su hijo, su antiguo ministro de la policía, Joseph Fouché, quien fuera nombrado jefe del gobierno provisional, ya había pactado con la coalición el retorno de la Casa de Borbón al trono de Francia, por lo que a cambio de un puesto en el nuevo gobierno, ignoró el legado dinástico de los Bonaparte en favor de Luis XVIII. El exiliado príncipe imperial había quedado al cuidado de su abuelo materno, el emperador austriaco Francisco I, quien terminó encariñándose bastante con el niño. En 1818 le otorgó el título de duque de Reichstadt, un territorio de Bohemia. A pesar de haber llegado a Viena siendo solo un infante, los miembros de la coalición veían con recelo al hijo de su archienemigo, pues podría convertirse en un enemigo futuro para la Europa de la Restauración.
por lo que la tarea de controlar al antiguo príncipe la asumió el canciller austriaco Clemens von Metternich, quien además de negarle información sobre su padre, llevó a cabo, con el beneplácito del emperador y la corte austriaca, un intento de lavado de cerebro sobre la joven mente de Napoleón II, intentando hacer que olvidara sus orígenes franceses y educándolo como un miembro más de la familia real austriaca. También comenzaron a llamarlo por su segundo nombre, que recordemos era el de su abuelo materno, por lo que la nobleza vienesa lo conocía como Francisco o Franz. La idea era mantenerlo lo más alejado posible del trono de Francia. Una curiosidad es que el emperador austriaco había ordenado a la corte que no se hablara sobre el padre del pequeño, a quien apodaban el soberano usurpador, pero que, en dado caso de que se llegara a tocar el tema, no hablaran mal de él, pues a pesar de todo, tanto Francisco I como la aristocracia no podían evitar guardar cierta admiración por su enemigo caído. Ese mismo año, en 1818, su madre se retiró a Parma. Sin embargo, al pequeño Napoleón se le negó salir de Viena. El 5 de mayo de 1821 fallece en Santa Elena Napoleón Bonaparte. Las noticias del acontecimiento llegarían a Viena en julio. Sin embargo, el joven Franz, que en aquel momento tenía 10 años, no sería informado hasta un tiempo después de boca del capitán Jean-Baptiste von Foresti, militar italo-austriaco que participó en las guerras napoleónicas y quien fuera nombrado como uno de los tutores del chico por Francisco I. En una carta del caído emperador francés a su esposa dejó sus últimas palabras para su hijo. La archiduquesa María Luisa accedió a darme su mano. Ciertamente para un hombre que no poseía nada, esto representaba una gran hazaña y me llenó de gloria. Se esperaba que esto apaciguara mi espíritu guerrero, pero la divina providencia había decidido en su sabiduría que yo serviría como ejemplo a todos aquellos con ambiciones futuras, mostrándoles que nos perdemos a nosotros mismos tarde o temprano si nos desviamos del camino de lo correcto. Es por ti, hijo mío, que he hecho todo esto, por ti, y no para contestar a las incontables diatribas que se esparcen sobre mí día con día. Es particularmente por ti que lo hago, para que tú seas modesto donde yo fui vanidoso, cuidadoso donde yo ambicioso, y finalmente feliz donde yo fui desafortunado. Que sepas que, cuando poseemos un buen corazón, siempre nos arrepentiremos por haber hecho mal, pero nunca presumiremos al haber hecho el bien, ni siquiera ante un ingrato. Eres joven. Asegúrate de hacer a la gente feliz sin extravagancias, pero huye de los aduladores, que no fracasarán en guiarte hacia tu caída. Que tu mano nunca devuelva un cumplido, pues ha sido dado solo por el interés de quien lo expresa. En lugar de ello, disculpa el aparente insulto de alguien que diga brutalmente la verdad, en vez de prestar oído a quien, pretendiendo siempre estar de acuerdo contigo, te dejará en el error. Estás en deuda con aquellos a los que yo llamé mis enemigos. Un principado lo suficientemente amplio para un hombre sabio y poblado lo suficiente para un hombre valiente, pues el valor real no consiste en enviar a millones de hombres a la batalla, sino en defender tu causa por ti mismo cuando ésta es legítima. En su testamento, Napoleón escribió lo siguiente: Le pido a mi hijo que nunca olvide que nació como un príncipe francés, y que nunca forme parte del triunvirato que oprime a las naciones de Europa. Él nunca debe luchar contra Francia o dañarla de alguna forma. Él debe adoptar mi lema: todo por el pueblo de Francia. 4 meses después de enterarse de la muerte de su padre, su madre, a quien ya casi no veía, se casó por segunda vez con el conde Adam Albert von Nieperg, con quien ya tenía 2 hijos ilegítimos, María y Guillermo Alberto. En 1824, conocería a la princesa Sofía de Baviera, con quien tendría una muy estrecha amistad y quien además era una ferviente bonapartista. Se dice que ella fue una de las causas que llevaron a Franz a reencontrarse con la figura de su padre. La hermosa joven estaba casada con el archiduque Francisco Carlos, tío materno de nuestro joven protagonista, un hombre débil e indeciso, todo lo contrario a Sofía, quien además de su belleza era sumamente inteligente, astuta y de fuerte carácter.
La química entre ambos era tan intensa que nadie en la corte imperial dudaba que aquellos dos eran amantes. Después de todo, el 6 años más joven Napoleón II tenía todo de lo que su marido carecía, y eso sin mencionar su atractivo físico. Solía ser descrito como inteligente, volátil y apasionado. Ambos solían ir al teatro juntos, a bailes o a exposiciones donde eran admirados por los presentes. El joven Napoleón François había heredado la vena militar de su padre. Desde muy pequeño había pedido que le confeccionaran un uniforme real, y cuando más tarde su abuelo le diese el rango de sargento de manera simbólica, al recibir la insignia el niño la portaba con orgullo, en ocasiones haciendo tarea de guardia fuera de la habitación de su abuelo y presentando armas a los hombres de la corte que pasaban. A los 8 años, ya era más que evidente que el muchacho tenía más que clara su profesión. El conde Maurice Dietrichstein, un mayor retirado, quien era otro de los tutores del pequeño duque, escribió a María Luisa: «La profesión de las armas es indudablemente el único camino que él ha abrazado. Esto lo indican todos sus gustos, y sería un error no incentivar dichas inclinaciones». A los 9 años terminó sus estudios primarios y estaba listo y deseoso de empezar su entrenamiento militar. Todo lo que tuviese que ver con la guerra le apasionaba de manera natural. Su carrera militar comenzó oficialmente a los 12 años, durante el verano de 1823. Cuando Franz tenía 13 años, el conde Dietrichstein hizo el siguiente reporte a la madre del muchacho en Parma. Su apariencia, su comportamiento, en otras palabras, todo acerca de él, son sujeto de ilimitada admiración. Su cortesía es algo exquisito, el brillar de su ingenio, sus conversaciones son finura pura, y la consideración que él tiene por todos le dan una facilidad que está más allá de su edad. Sin embargo, pese a la fortaleza de su personalidad, su salud era débil, pues desde niño había presentado problemas respiratorios, y al volverse un adolescente, estos solo comenzaron a agraviarse poco a poco, por lo que los médicos le aconsejaron no salir los días ventosos o de lluvia, además de que debería evitar el ejercicio intenso. Por supuesto, el joven Napoleón II odiaba dichas restricciones, pues como ya vimos, su mayor ambición era ser un hombre del ejército. A los 15 años, el emperador Francisco I permitió finalmente al joven tener acceso a información sobre su padre. El muchacho rápidamente acudió a la gran biblioteca imperial de Viena, donde leyó todo lo que pudo sobre aquella misteriosa figura a la que tanto admiraba su querida amiga. El verano de 1828, su madre estuvo de visita en Viena, descubriendo que su pequeño hijo se había convertido en un gigante que rondaba el 1,80 m de estatura. Aprovechando la ocasión, el ahora joven de 17 años fue nombrado por su abuelo capitán de una compañía de infantería ligera. Su madre le obsequió el sable curvo de su padre que había utilizado durante la campaña de Egipto, uno de los pocos recuerdos de la era napoleónica que la ex emperatriz logró conservar. La espada se volvió parte de la gran colección de armas que Franz atesoraba, junto con una gran cantidad de libros de historia y estrategia militar. Siendo finalmente un capitán del ejército, el enérgico joven estaba deseoso de librarse de la vida palaciega. Durante el verano de 1829 tomó parte en las maniobras de campo en Breitskirchen, pero debido a su salud aún no se le consideraba apto para el servicio militar activo. A los 18 años leyó Memorial de Santa Elena, un diario diagonal memorias del principio del exilio de Bonaparte en dicha isla, escrito por Emmanuel Lascasse, quien acompañó al emperador. En dichos escritos, Napoleón reflexionaba sobre los pasajes de su vida, así como sus posturas ideológicas y políticas. Aquello lo inspiró aún más que los artículos previos sobre su padre que había leído. Intoxicado con su figura, ahora declaraba abiertamente que el objetivo de su vida, de ahora en adelante, sería nunca mostrarse desmerecedor de ser hijo de Napoleón Bonaparte. En una carta a su madre donde hablaba sobre un libro de Chambray que relataba la desastrosa campaña rusa de su padre, escribió lo siguiente: «Es un trabajo elogiable. Me gustaría que los rusos invadieran Austria un día para darles un trato similar, con la única diferencia de que sería nuestro coraje y no el amargo frío lo que los enviaría de vuelta a su nieve». A los 19 años, Franz conoció a un mayor del ejército austriaco que había escrito sobre Waterloo y defendía las acciones de Napoleón en dicha campaña.
el siempre amistoso joven rápidamente desarrolló un vínculo con el mayor Antoine de Provence-Osten. El mayor estaba impresionado por los conocimientos del antiguo príncipe imperial, escribiendo a un amigo al respecto. Me juego la vida a que él sabe más sobre el arte de la guerra que nuestros generales más astutos. Estoy asombrado de lo vívida que son su mente y juicio, la claridad de sus pensamientos y la practicidad de su inteligencia. El joven le comentó a su nuevo confidente que era totalmente leal a Austria, pero que nunca podría luchar contra Francia. En marzo de 1830, el duque completó su educación formal al tomar el examen de código militar en el palacio. Aún así, se le volvió a negar su participación en el servicio activo, pues su frágil salud, lejos de mejorar, había comenzado a deteriorarse aún más, tosía con frecuencia y se resfriaba con mucha facilidad. En noviembre fue promovido nuevamente, esta vez a su tan anhelado rango de teniente coronel. Ese mismo año, en Francia había estallado una segunda revolución, conocida como la Revolución de Julio. En ella Carlos X había perdido el trono y lo había tomado en su lugar su primo Luis Philippe, duque de Orleans. Durante el caos inherente a ese tipo de conflictos, la facción bonapartista no se había olvidado de su príncipe y lo veía como el sucesor de su padre. Sin embargo, y probablemente por su inestable salud, así como las maquinaciones de Metternich, el joven nunca se pronunció al respecto, y conforme pasaba el tiempo, comenzó a verse eclipsado por su primo Carlos Luis Napoleón, quien más tarde sería conocido como Napoleón III. En noviembre de ese mismo año, en Polonia, tomó el poder un antiguo general de la Gran Armada de su padre, Ślopicki de Nesina, proclamando en Varsovia «¡Viva Napoleón, rey de Polonia!». La idea de ir a servir a aquel pueblo como sucesor de su padre pasó por la cabeza de varios políticos, pero Metternich no lo permitió. En enero de 1831 tuvo su debut social en una embajada británica. El ahora teniente coronel fue presentado a uno de los viejos mariscales de su padre, Auguste de Marmont. Este conoció a Napoleón durante el sitio de Toulon en 1793, durante la Revolución Francesa, y sirvió con distinción en el ejército napoleónico desde la campaña italiana hasta la campaña de 1813, donde negoció la rendición de sus tropas con la coalición. Emocionado por haber conocido a alguien que luchó a las órdenes de su padre durante tantos años, el joven pidió reunirse con él en varias ocasiones más, 17 para ser exactos, donde hablaron a profundidad de las campañas de su padre. Durante la última reunión, Franz le obsequió a su nuevo amigo un retrato suyo hecho por Daffinger, donde se mostraba al joven mirando un busto de Napoleón. Estas reuniones tuvieron un gran impacto en el muchacho, pues su padre ya no era más solo un personaje de los libros de historia. Cuando a las tropas austriacas se les ordenó marchar a Italia para sofocar una rebelión que ponía en jaque la seguridad de su madre, el joven teniente coronel le rogó a su abuelo que le permitiera a su batallón formar parte de las fuerzas despachadas, pero el emperador se rehusó. Nunca lo había visto tan agitado, anotaría el mayor Prokech. La frustración que sentía el hijo de Napoleón incrementó al grado de provocarle periodos de depresión, pues además de no permitirle demostrar su valía por temor a que su salud empeorara, y el siempre latente temor de que hubiese heredado la ambición de su padre, el conocimiento de que era su primo y no él quien comenzaba a ganarse el corazón de los bonapartistas, le provocaron un sentimiento de impotencia inenarrable. A la llegada del invierno, la salud del duque de Reichstadt mermó como se esperaba. El conde Dietrichstein recomendó al joven para que tomara el mando de un batallón de granaderos permanentemente apostados en Viena. El 16 de junio se le confirió el puesto de comando a la cabeza de 200 hombres, un batallón del 60 Regimiento de Infantería Húngara. Con ellos participó en diferentes ejercicios militares. En su segundo día como comandante, escribió a su madre contando que ahora se levantaba a las 4 de la madrugada y pasaba muchas horas al día montado a caballo. Se cuenta que se volvió un excelente comandante de batallón, estricto, pero justo con sus subordinados. Su fiero temperamento cautivó a su jefe, el príncipe Basa.
Sus jóvenes soldados lo adoraban. Un día, mientras montaba a caballo a paso lento, se le veía tan galante, serio, con el porte de un auténtico soldado, que sus hombres no pudieron evitar vitorearlo al pasar, dejando de lado esa famosa disciplina casi robótica de la que alardeaba el ejército austriaco. Su salud continuaba deteriorándose ante el inevitable paso del tiempo, quedándose afónico con frecuencia después de gritar las órdenes a su batallón. Cuando el joven Franz se quejó de aquello a su médico, el doctor Jean-Baptiste Malfatti von Monterregio, quien ya era famoso por haber tratado al célebre compositor Ludwig van Beethoven, informó con pesar: «El duque tiene un espíritu de hierro en un cuerpo de cristal». Después de unas semanas de descanso obligado, el joven duque regresó a sus obligaciones palaciegas. A comienzos de 1832 resumió sus deberes para con la armada, contagió neumonía y nuevamente tuvo que volver a la cama. Desde que su salud había comenzado a deteriorarse con mayor severidad, varios fueron quienes le recomendaron mudarse a un lugar más cálido y seco. Su madre incluso llegó a pedir que se mudara con ella a Italia, pues seguro el agradable viento mediterráneo le vendría bien a sus pulmones. No fue la terquedad del joven lo que impidió que esto se realizara, como uno esperaría, sino la malicia del canciller Metternich, pues hizo todo lo posible para impedirlo. El hijo de Napoleón Bonaparte no podía estar tan cerca de la frontera del imperio, y mucho menos tan próximo de Francia. Finalmente su enfermedad degeneró en tuberculosis, y las noticias sobre la frágil salud del duque salieron a la luz en los periódicos. El 15 de abril los médicos dieron su caso por perdido. El joven Bonaparte exclamó amargamente: «Mi nacimiento y mi muerte será toda mi historia. Entre mi bautizo y mi tumba hay un gran cero». El 13 de mayo, el emperador le otorgó a su nieto el grado honorario de coronel de regimiento. El enfermo Franz fue trasladado a Schönbrunn el 22 de mayo, ocupando la habitación que había utilizado su padre después de Austerlitz y Wagram. Al mes siguiente su pulso era rápido, la tos se había tornado más frecuente y violenta, y los episodios febriles eran más largos y seguidos. María Luisa llegó a finales de junio. Durante todos aquellos días oscuros, su gran amiga, la archiduquesa Sofía, quien para entonces estaba embarazada, no se había separado de él en ningún momento, hasta que el alumbramiento la obligó a ser llevada a su alcoba para dar a luz a su segundo hijo, el archiduque Fernando Maximiliano, quien más tarde sería impuesto en México por Napoleón III y la facción conservadora de aquel país como Maximiliano I de México. Corría el rumor de que aquel niño era en realidad el resultado del amorío entre Napoleón II y la archiduquesa Sofía, aunque no existe ningún tipo de evidencia histórica que lo corrobore. La ya mermada salud del duque de Reichstadt había empeorado a tal grado que apenas podía pronunciar palabra, y las únicas que los presentes pudieron entender fueron: «Deseo la muerte, nada más que la muerte». El 22 de julio tuvo una fuerte asfixia, pidiendo al médico que llamase a su madre, pero creyendo que aquello sería pasajero, retrasó la llamada, pues era de madrugada. Más tarde, el cuerpo del joven Franz comenzó a ceder ante la ansiada calma del abismo. Su madre alcanzó a llegar a tiempo antes de su despedida final. Se sentó en la orilla de su cama sin pronunciar palabra, su hijo la reconoció e hizo un ligero movimiento con la cabeza. Un sacerdote que esperaba en la habitación contigua entró a darle el último sacramento. A las 5 de la mañana, el hijo de Napoleón Bonaparte, aquel que se suponía destinado a heredar sus dominios por toda Europa, el muchacho que aspiraba a ser como su padre y que quizás hubiese sido su más digno sucesor, moría a la edad de 21 años. Lejos de los deseos de su padre, Napoleón II podría decirse que pasó por la historia sin pena ni gloria, o mejor dicho, con más penas que con glorias. Su impacto se limitó a servir de inspiración para futuros artistas cautivados por lo trágico de su figura. El escritor Víctor Hugo escribió un poema en su honor titulado L'Aiglon, traducido al español como El Aguilucho,
y apodo con el que se le conocería a su difunta figura desde entonces. Nombre que personalmente me da un poco de risa, pues en nuestro idioma no suena para nada imponente, pero hace referencia a la cría del águila, ya que este animal era el blasón del escudo imperial de su padre. En 1900, el escritor Edmond Rostand le rindió homenaje al convertirlo en el protagonista de su obra de teatro llamada también L'Aiglon, que 13 años después sería adaptada al cine por el director Émile Chautard. El cuerpo de Napoleón II fue enterrado en Kapuzinergruft, la cripta de los Habsburgo en Viena. En 1940, tras la rendición de Francia ante la Alemania nazi, Hitler organizó el regreso de los restos del príncipe imperial a suelo francés, aunque los órganos se quedaron en Viena, como un gesto de buena voluntad. Napoleón François Charles Joseph Bonaparte actualmente descansa junto a su padre en Les Invalides, en París. Y esta fue la trágica y corta vida del hijo de Napoleón Bonaparte, Napoleón II. El siguiente video será sobre su sobrino, Napoleón III, pero si bien me tardé un montón recabando información sobre este personaje que tan solo vivió 21 años, no sé cuánto me tardaré en hacer el de Napoleón III, que llegó a viejo. Así que manténganse al tanto, denle a la campanita y suscríbanse de ser posible para que sepan cuando salga el nuevo video. Ya que soy un decidioso de lo peor, y si no encuentro una motivación, aunque sea simbólica, comenzaré a distraerme con otras cosas. Ya me conozco.